Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, antes de empezar, a mí sí que me gustaría dar las gracias a todo el proyecto de Fontagro, sobre todo por la invitación, que me la hizo extensiva Alfonso y desde luego es una oportunidad para mí poder estar aquí. Y luego también es un reto en sí mismo, porque lo poco que sé ya lo han contado Alfonso y Jesús. Entonces, bueno, pensamos que quizá podríamos cerrar la jornada hoy con una visión diferente de lo que es la teledetección, la aplicación al regadío y el uso del agua, ¿no? Pero digamos, darle un contexto que no solo sea específicamente de eficiencia agronómica, sino también un contexto más medioambiental, agronómico y social. Es decir, qué implicaciones, cómo lo implementamos. Y en ese sentido, en el grupo de investigación, pues tenemos una línea de trabajo que va en esa dirección, ¿no? Que está bien financiada, además que tiene mucho atractivo y que es un reto en sí mismo, ¿no? Porque nuestra formación no somos sociólogos, no somos economistas, pero el reto cuando asumimos esta línea de investigación era entender cómo lo que hacemos se puede trasladar a otros ámbitos, a otras disciplinas y si de verdad tiene interés. Entonces, un poco esa es la idea. Y arrancamos un proyecto muy ambicioso, que era el Nexo Agua, Energía, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria. Todo esto que les voy a contar está en el marco principalmente en varios proyectos, pero principalmente en un proyecto de financiación de la Comisión Europea, un proyecto grande, de volumen de millones de euros. Y pues un poco trasladar en el marco de esto, trasladar pues cómo encaja. En primer lugar, quería un poco romper la fatiga semántica del nexo, ¿no? Que ya es una palabra que se oye mucho o se va oyendo en cierto modo, y pues retraer un poco la definición y entenderla. Entenderla porque, nos parece interesante, como han apuntado antes en alguna presentación, esa gestión integrada. Porque cuando hablamos del uso del agua, no hablamos en términos aislados, sino es un contexto social, económico, ¿no? Y el nexo es, en el contexto del agua, la alimentación, energía y medio ambiente, se refiere a que estos sectores están ligados, de modo que las acciones en un ámbito político suelen tener repercusiones en los demás, así como en los ecosistemas de los que dependen en última instancia los recursos naturales y las actividades humanas. Aquí se ha hablado, en esta jornada, en la de ayer también, se ha hablado sobre todo de compromiso, información, tecnología. Lo ha hecho muy bien Alfonso y ha terminado hablando de compromiso, ¿no? Compromiso de los usuarios, ¿no? Y ahí aparecen las actividades humanas. Un poco por establecer la motivación que nos llevó también, en cierto modo, a abrir esta línea. No sé si aquí tendrán titulares de este tipo, pero allí sí que están, en Europa. Es decir, el precio de la electricidad se cuadruplicó hace 2 años. Hizo inviables muchas explotaciones agrarias. O qué papel juega el regadío en la seguridad alimentaria. Como veremos más adelante, el regadío ha sido, y Alfonso lo ha hecho, la verdad que de manera brillante, se ha saturado el uso de suelo, pero ha seguido aumentando el consumo del agua y la producción agrícola, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso se plantea una solución al regadío, pero también los recursos hídricos son limitados, ¿no? Podríamos seguir hablando de la competencia de usos de suelo con las tecnologías fotovoltaicas, las energías renovables. No sé aquí hasta qué punto esa competencia existe, pero en Europa les garantizo que así es, que existe. Y por llevar la cosa un poco más lejos, aunque sin ser pretenciosos, creo que hasta aquí llegan las noticias, ¿no? Es decir, nadie se imaginaría que la Puerta de Alcalá estuviera rodeada de tractores, pero igual apareció en los Campos Elíseos en Francia, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, podríamos poner también la Plaza de Venecia en Roma o la Plaza Sintagma en Atenas. Es decir, algo está pasando, las políticas son importantes, la causa realmente no la sabemos, pero sabemos, también identifica Alfonso, una situación que está bien identificada, está clara, y es que el agricultor medio, que muchos de ellos son regantes, atraviesan serias dificultades económicas. Y esa ha sido probablemente una de las mechas que haya surtido estas protestas. En el fondo, el esquema es sencillo, no es complejo. Es compleja la solución.
En el fondo lo que tenemos es, bueno, pues unos límites que nos enmarcan dónde nos podemos mover, dónde están, digamos, los recursos renovables, pero existe una competencia, es decir, aumentamos el riego, aumentamos la producción agrícola, pero también tenemos que tener en cuenta que también competimos en los usos de suelo. ¿Dónde interviene, a nuestro juicio, la teledetección? Pues interviene claramente, ya lo hemos visto, yo no lo voy a explicar más, en la contabilidad del agua, es decir, en el riego, y una situación muy importante que es el uso de suelo. Identificar bien y planificar el uso de suelo. No es una cuestión menor. Esto se llevó a debate la semana pasada, se discutió, y desde luego eran dos líneas en las que había que entender bien qué políticas o qué herramientas o qué datos existen para hacer esas políticas. Bueno, este es de los muchos enfoques del nexo, este es uno de ellos. No intenten entenderlo, porque no lo van a entender. Pero le voy a explicar la estrategia, no lo intenten, no lo intenten. La estrategia es utilizar el máximo de datos disponibles, es decir, dejemos de discutir, hablemos con los datos, los tenemos, muchos de ellos, no todos. Ahora veremos, no vamos a detallar todos los modelos lo que se está utilizando, pero utilicemos todos los datos que tenemos, es decir, contabilidad del agua, idoneidad de un cultivo en una determinada zona, huellas de carbono, proyecciones climáticas, implementar esa información que está allá, que no nos la tenemos que inventar, la tenemos. Y muy importante, implicación de los usuarios, participación, es decir, modelos participativos, una gestión participativa. Este diagrama que les parece aquí tan complejo es un diagrama, se llama causal. Un diagrama causal donde los propios usuarios identifican cuáles son las causas y las consecuencias de determinadas decisiones dentro de una cuenca hidrográfica. En este caso, la cuenca hidrográfica del Júcar. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es suministrar los datos y en colaboración con la Universidad de Cambridge lo que hacemos es implementar estos causal loop diagrams, estos diagramas causales. ¿Qué esperamos de esto? Pues esperamos que nos diga si alteramos una de las células del modelo, qué pasa con el resto. Bueno, habéis sido generosos con el tiempo que me habéis dado, pero no lo voy a ocupar entero. Es decir, voy a centrarme en algunos aspectos concretos que afectan más a la contabilidad, al uso del agua, ¿no? Presente y futuro, en este sentido. Bueno, finalmente, proponemos también en el proyecto pues, un módulo de soluciones basadas en la naturaleza. Vuelve a ser también un abuso semántico, porque soluciones basadas en la naturaleza, bueno, yo les confieso que yo soy el coordinador del proyecto, pero también soy muy crítico con todos los módulos y las soluciones que se proponen. Porque se habla de soluciones basadas en la naturaleza como algo novedoso, cuando en realidad, después de haber hecho una revisión bibliográfica de qué se está haciendo y qué se propone, al final nos encontramos que son soluciones tradicionales, muchas de ellas. Que en la agricultura, yo no soy agrónomo, pero muchas de ellas pues ya estaban implementadas en muchos sitios, o sea que tampoco hemos descubierto nada nuevo. Lo que sí se puede hacer, bueno, pues es rescatarlas y adecuarlas en ciertas situaciones. Bueno, dicho esto, en tecnología de uso de suelo, pues bueno, aquí os pongo un ejemplo, Alfonso lo ha liderado perfectamente esta parte. Elaborar mapas de uso de suelo es una cosa que se hace tradicionalmente, hoy se ha hablado, con tecnologías de clasificación supervisada, y eso yo creo que está bastante bien avanzado, bastante bien implementado, creo que lo hacen todos. Nosotros hemos dado un paso más, hemos querido dar un paso más en esta parte, y claro, hoy ha aparecido, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Que les suena, ¿no? Eso que es una curva de NDVI, creo que ya la hemos trabajado en la sesión suficientemente, pero hemos querido dar un paso más y hoy ha salido una discusión interesante que alguien ha preguntado si el NDVI se saturaba, ¿no? Habéis hecho la pregunta. Bueno, esto que tienen aquí abajo, bueno, hemos trabajado mucho en esto, O sea, hemos trabajado en el NDVI y otros índices, es más, hemos definido índices nuevos. Y precisamente una de las críticas que se le puede hacer al NDVI, abro un paréntesis, no es la saturación del light, sino hay otras cosas que le afectan más, como el cambio de color de suelo. Bueno, hemos querido avanzar un poquito y hemos generado esto que se llama la huella espectrotemporal. Y ¿en qué consiste?
maximizar la información en las bandas del satélite sin utilizar todas las bandas. Es decir, maximizar, porque ¿a qué conclusión hemos llegado con esto? Que es importante tenerlo esto en cuenta, pero tener más herramientas y más información muchas veces no te hace más sabio. Es decir, funciona bien, si hemos desarrollado los algoritmos, los hemos entrenado. Aquí tenéis la zona de Mancha Oriental, está publicado, hemos llegado a niveles de acierto comparables o incluso en algunos casos mejorar en cierto modo las clases que se identificaban de manera tradicional, pero no con el objetivo de hacerlo mejor, porque es difícil mejorarlo, sino hacerlo más rápido, más operacional. Y ahí estamos, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues claro, esto lo ha explicado Jesús muy bien también, porque es el autor de esta gráfica, esto es de su tesis doctoral. Si ya tenemos la capacidad de hacer un seguimiento de las necesidades hídricas o del consumo de agua desde la escala de parcela hasta escala, digamos, nacional, vamos a ver toda esta información que es ingente, es un Big Data. Mover esta información de verdad es un reto, es un Big Data. Vamos a implementarlo, vamos a aplicarlo en la gobernanza del agua, si es posible, ¿no? Vamos a intentarlo. Y, bueno, pues aquí él también ha explicado que a nivel de acuífero se ha validado, pero para mí cuando llegamos a este punto, el aprovechamiento de esta parte, lo más interesante era precisamente qué diferencia la teledetección, que sería la curva que presenta el plan hidrográfico de Cuenca y la curva que presenta la teledetección. Para mí un dato muy relevante, que esto fue de la tesis de Jesús y que se publicó, es la falta de temporalidad, es decir, hay momentos, la secuencia, ¿no?, cuando se produce, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto sobre otras áreas? Bueno, y ya si vamos a una secuencia temporal, que también lo ha puesto Jesús hoy muy bien, pues bueno, ahí vemos los picos del plan y la obtención con teledetección. Es decir, hay un desfase en el timing del agua que teníamos la curiosidad, de verdad, esto, ¿cómo se puede aprovechar en la gobernanza del agua? ¿Qué se puede hacer, no? Y bueno, pues también un poco por la iniciativa dijimos, bueno, vamos a utilizar estos datos de teledetección y hacemos un análisis multidisciplinar de la información. Vamos a implementar modelos económicos, vamos a ver, y esto les puedo garantizar, no sé si aquí se habrá hecho antes, en España no, desde luego, fuera de España en algún sitio sí que lo vimos ya, que se había hecho, es implementar la información de teledetección con los modelos micro y macroeconómicos. Micro a escala de agricultor, de explotación agraria, pero también macro a escala de cuenca, ¿no? A ver un poco qué impactos puede tener esto. Bueno, realmente, y nos fuimos a zonas calientes dentro de la península ibérica. Zonas calientes significa, bueno, Doñana, desde luego no hace falta que les dé muchas referencias. La Manga, aquí en Murcia, tampoco hace falta que les dé muchas referencias, pero hay otra que es Los Arenales, en Segovia. Y, bueno, y por supuesto Mancha Oriental, que lo conocemos, ¿no? Entonces voy a ponerles dos casos, Arenales y Mancha Oriental. Y vamos a, bueno, planteamos un poco cómo ellos, porque el proyecto duró 3 años y realmente durante 2 años nos hemos dedicado a homogeneizar nuestro lenguaje. Es decir, economistas, físicos, agrónomos, a homogeneizar qué entendemos por cada una de las unidades físicas, cada uno de los términos, hasta las propias unidades de manejo. Y bueno, estos arenales, bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido lo que ya les comentaba, hemos identificado la superficie regada durante 3 años, es decir, hemos querido ser consistentes, porque esta zona tiene un reto que no es menor. Bueno, es una zona grande y tiene una zona aquí que es un acuífero más pequeño que se maneja por recarga superficial, cosa que nos saca un poco de nuestra zona de confort. Ahora veréis. Bueno, hemos identificado las zonas de riego, también hemos aplicado hidromore y bueno, pues también hemos evaluado el volumen total de agua que se extrae, con la idea de compartir estos datos con la propia Confederación Hidrográfica, con la Autoridad del Agua. Como les decía, hemos ido a una zona que es la Uda del Carracillo y nos hemos encontrado con situaciones, como van a ver,
como esta. Cada parcela de estas en rojo es donde está declarado el pozo, donde existe un pozo declarado. Donde no hay una parcela en rojo, no hay pozo declarado. La conclusión está clara, ¿no? Aquí hay una situación aparentemente, digo aparentemente porque no es caótica, aparentemente caótica. No es caótica, se lo puedo garantizar, hemos estado allí, colaboramos con ellos, pero que la propia inercia del uso del agua ha generado una situación difícil de controlar. Y ahora les lanzo la pregunta a ustedes, ¿qué hacemos con esta situación? El propio Autoridad del Agua de la Confederación del Duero nos dijo que cuando se enteró en el simposio que tuvimos la semana pasada